Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy es una de las más importantes porque vamos a tener un trabajo práctico al respecto de lo que vamos a ver hoy. Es uno de los dos trabajos prácticos que hay en todo el curso. Así que bueno, vamos a seguir con la temática esta, que empezó con la clasificación de las mercaderías, y ahora vamos a ir por la parte de valoración, que yo ya se los había adelantado. Vamos a empezar con valoración de importación, ¿sí? Vamos a ver primero valoración de importación y después valoración de exportación, que son dos cosas totalmente distintas. Por eso hay dos trabajos prácticos distintos y se usa una técnica totalmente distinta en cada una. Eh, Antes que nada, igual se lo voy a avisar por el grupo, la semana que viene va a haber, sería la valoración de Expo, va a haber una clase grabada, no va a estar en vivo, pero bueno, se las dejo. Este, igual después de verla el miércoles que viene, si tienen alguna duda me consultan, obviamente. Así que, nada, comencemos porque tiene bastante información. Bien. Bueno, comencemos con valoración de importación. Bueno, ¿qué es la valoración de importación? ¿Para qué sirve? ¿Sí? La valoración de importación nos va a brindar la base de cálculo básicamente para los derechos de impo que hay que pagar, otros impuestos, otros tributos, y también, por otro lado, lo que es tema multas, garantías, que le puedan corresponder a la operación puntual, ¿no? A esta base de cálculo se lo va a llamar valor en aduana, ¿sí? Justamente. Y la realidad es que para la valoración en general, se busca que sea un proceso equitativo y que no favorezca ni perjudique a nadie en el proceso. Como todo lo que estamos viendo ahora, tiene que ser, eh, digamos, justo, ¿sí? O sea, se basa en la confianza, todo, entonces esto no va a ser menos, ¿sí? Una valoración no, digamos, no tiene que traer aparejado un beneficio, ¿sí? Fiscal, obviamente, además de que es ilegal, ¿no? Valorar mal, porque bueno, tiene que ser lo correcto. Y además de eso, o sea, la gran justificación también de la que se basa es que Argentina, junto con otros países, desde el año 87 se rige por el acuerdo del GATT, ¿sí? Que es el General Agreement de Trades and Tariff, eh, o sea, el acuerdo general de tasas o sea, y tarifas, o sea, impuestos, tributos, ¿sí? Hay un acuerdo general sobre eso. Entonces, para importación solamente, Argentina está bajo, digamos, ese acuerdo. Por ende, es tan importante que no haya ninguna manipulación en la valoración. Bueno, comenzando a hablar de valoración, vamos a tener que conocer conceptos previos, ¿sí? Uno de ellos es el que nombramos recién, que es el valor en aduana, ¿sí? El valor en aduana es igual al valor de transacción, ¿sí? Son equivalentes. Y, como dijimos, es el valor que se desea hallar para tener la base de cálculo de derechos, impuestos, tributos, garantías, multas, de la mercadería, obviamente, de importación. Acá estamos hablando solamente de importación. Ahora, el segundo concepto es precio pagado o por pagar. Van a ver que los conceptos se parecen, pero no son lo mismo.
y hay que tener bien en cuenta las diferencias. ¿Y cuál se tiene que usar? Obviamente. Entonces, el precio pagado por pagar es el monto, ¿sí?, que el importador le va a entregar al exportador en contraprestación por la venta de mercaderías. Es decir, no es lo mismo que el valor en aduana. El valor en aduana tiene otros componentes que el precio pagado y por pagar. Este precio pagado por pagar es el que está en la factura, el que puede tener descuentos, puede tener agregados, puede tener todo, y es el que efectivamente el importador va a pagar por la mercadería, ¿sí? Que no es lo mismo que el valor en aduana de la mercadería. Por eso hay que tenerlo en cuenta. No es que la mercadería vale, ¿sí?, lo mismo que dice la factura, porque puede haber un montón de conceptos. Si bien es lo que paga literalmente, pero no es igual ese monto a los fines de la valoración. Y el valor de transacción, que es el siguiente concepto, es equivalente al precio pagado o por pagar, ajustado conforme al artículo 8. Como dijimos, Argentina está bajo el acuerdo del GATT, que tiene, como todo acuerdo, artículos. Entonces, partimos de la base anterior, de lo que se paga, lo que está en la factura, pero si queremos sacar el valor de transacción, hay que ver qué conceptos hay en la factura, ¿sí? Si hay que descontarlos, hay que sumarlos, entonces, por eso, qué cosas se suman o se restan y en qué casos, está justamente detallado en el artículo 8 de este acuerdo del GATT, que obviamente lo vamos a ver porque es súper, súper importante. Bueno, este acuerdo, ¿sí?, del GATT tiene 17 artículos, ¿sí?, en cuanto a las normas de valoración en aduana, donde lo que se detalla son métodos de valoración, justamente, ¿sí? Para que todos los que estén bajo este acuerdo puedan obrar igual, puedan manejarse de la misma forma, bajo los mismos términos. No vamos a ver los 17, vamos a ver digamos, los principales, que son los de los métodos de valoración. Y obviamente el artículo 8, que es el de los ajustes. Lo que van a ver con esto es que, muy parecido a las reglas que vimos en la clase pasada en clasificación, que primero nos invitan a clasificar, en ese caso, y acá a valorar, lo más certero, con la información más certera posible que tengamos, ¿sí? Se supone que tenemos toda la información relativa a la mercadería que estamos por importar. Por ende, se supone que lo fundamental y lo principal es eso, ¿sí?, basarse en esa información. Pero después fuimos viendo que se admiten, ¿sí? Bueno, pero si no hay algo específico, podemos clasificarlo en la clase pasada, ¿no? Clasificarlo por uno similar, por uno que sea equivalente. Entonces como que se va flexibilizando un poco dentro de los parámetros lógicos, ¿sí? No voy a... O sea, la idea es no terminar clasificando una naranja por una manzana solamente porque las dos son frutas, ¿sí? Digamos que siempre se tiene que tener, como siempre digo, ¿no?, la mayor información posible y certera. Pero, como hay que otorgar opciones y todas las situaciones no se dan igual, obviamente también para acá, para la valoración, vamos a ver que los métodos de valoración van como del más específico a, digamos, como los más flexibles, ¿sí? Que van a ver que se puede tomar no sé, un artículo similar, así, asá,
que ya no es que te exige directamente que sea exactamente lo que se va a importar. Así que bueno, empecemos por el artículo 1, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a ver esa evolución desde lo más específico hasta lo más flexible. El artículo 1 dice que vamos a valorar por el valor de transacción. El valor en aduana, ¿sí?, de las mercaderías importadas es el valor de transacción, el cual vimos que es el precio realmente pagado por pagar menos los ajustes, más menos, obviamente más menos, los ajustes del artículo 8, ¿sí? Entonces, nada extraño acá, dice, es el valor de transacción de tu mercadería, que es el, bueno, está repitiendo el concepto que vimos en la diapositiva anterior. Es el precio pagado por pagar, más o menos los ajustes del artículo 8. Así de simple. Y acá, bueno, tenemos la ayuda a memoria, digamos, donde dice el valor de la aduana es el valor de transacción. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es el valor de transacción? Es el precio realmente pagado o por pagar, ajustado por el artículo 8, ¿sí? Mercaderías que se vendan para su exportación al país de importación. Eso es, obviamente, de allá de otro país para acá. Bueno, nada, el conjunto de pagos, directos e indirectos, efectuados por el comprador al vendedor, instrumentados en herramientas bancarias, son simples transferencias de dinero. Básicamente, se valora lo que se importa y se paga, ¿sí? Con el valor de transacción. Y ahí termina el artículo 1, muy cuadradito, muy sencillo. Y acá empezamos. El otro era mi mercadería, con la información correcta, todo bien. El artículo 2 ya nos habla de mercaderías idénticas, que no es la misma mercadería que la mía, es idéntica, pero no es la que estoy trayendo yo. Entonces, si el valor en aduana de las mercaderías importadas no puede determinarse por el artículo 1, ¿sí?, nos dice que tenemos que pasar al artículo 2, donde será el valor de transacción nuevamente, pero de mercaderías idénticas, vendidas para la expo desde al mismo país de importación. O sea, siempre, o sea, no vamos a comparar con una mercadería idéntica que se vendió a Brasil, sino tiene que ser acá en nuestro país. Entonces, vamos a hacer la valoración del valor de transacción de una mercadería idéntica a la que estoy trayendo yo, acá, que se haya importado acá en Argentina, en el mismo momento que la mía o en un momento aproximado. Obviamente no vamos a trasladarnos a 5 años atrás, 10 años atrás para valorar una mercadería. Tiene que ser en el mismo mes, en la misma semana, incluso en el mismo año, para que tenga coherencia, obviamente. Entonces, de nuevo, el cuadrito dice, si el artículo 1 no es aplicable, pasamos al artículo 2, que es el valor en aduana a través del valor de transacción de mercaderías idénticas. Idénticas quiere decir que son iguales en todo, que va de el mismo país exportador al mismo país de importación, en el mismo momento uno aproximado, ¿sí?, de importación, mismo nivel comercial y ajustes, mismo nivel comercial y cantidades con ajustes, y si hay más de uno, dice elegí la valoración más baja, obviamente, pero bueno. Pasamos al artículo 3. Ya no son mercaderías idénticas, ahora son mercaderías similares. ¿Sí ven que se va flexibilizando? Entonces, básicamente dice, de nuevo, si el artículo 1 y el artículo 2 no son aplicables, pasamos al 3, donde el valor de la mercadería va a estar dado por el valor de transacción de mercaderías similares, ¿sí? Lo mismo, en un momento igual o aproximado del que yo estoy importando mi mercadería, ¿sí? ¿Qué son mercaderías similares? Son aquellas mercaderías que tienen características y composición semejantes y que cumplen las mismas funciones y sean comercialmente intercambiables. A ver, por ejemplo, no sé,
un secador de pelo, ¿sí? En el anterior, en el artículo 2, tenía que ser misma cantidad, mismo modelo, todo igual, idéntico. Ahora puede ser de la misma marca, pero otro modelo, de otra marca, pero muy parecido. Ahí ya se va flexibilizando, ¿sí? Y bueno, de nuevo, el mismo país de exportación al mismo de importación, en el mismo momento o un aproximado, mismo nivel comercial y cantidades con ajustes si corresponden al artículo 8, y de nuevo, si hay más de uno, se elige el más bajo. El artículo 4 simplemente dice que los que siguen, que son el artículo 5 y 6, se pueden usar indistinto. O sea, no es que obliga primero a pasar por uno para seguir al otro. Así que solamente es aclaratorio, digamos. Bueno, si no puedo por mercadería similar ya, puedo pasar al método deductivo, ¿sí? Entonces, si las mercaderías importadas, ¿sí?, u otras idénticas o similares, se venden al país de importación en el mismo estado que son importadas, se venden igual que se compraron, acá en el valor de aduana se basa en el precio unitario al que se vendan, ¿sí?, es la mayor cantidad de las mercaderías importadas o de otras mercaderías importadas idénticas o similares en el mismo momento de importación o similar. Lo único que a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías, ¿sí? Hay que buscar mercadería semejante que le importa a otra persona, y bueno, ahí me voy a fijar en esa valoración. Entonces, si no se aplica el artículo 1, 2, 3, el 4 no interesa, pasamos al 5, que es el orden aduana, ¿cómo se llama? Deductivo, perdón. Para esto pueden haber mercaderías sin transformación o con transformación, es decir, que vengan igual o que se le haga un proceso. Entonces, en el caso de ser mercaderías sin transformación, es el precio unitario de la mayor cantidad de unidades vendidas acá de esa mercadería importada en un mismo momento o momento aproximado, con las deducciones entre personas no vinculadas. Y si tuviera transformación, lo mismo que acabo de decir, pero se le tiene que restar los costos de esa transformación. Así que sería esa la diferencia nomás. Y el artículo 6 es el método reconstructivo. Ese ya es todo lo opuesto, digamos, al 1, que era tan directo y tan sencillo. Acá, literalmente lo que tenemos que hacer es reconstruir el valor. Que nosotros vimos los conceptos de costos en la primera unidad, cuando vimos Incoterms, para que ustedes sepan de cómo se compone la mayoría de los costos de una operación, ¿sí? Entonces, nos va a servir en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al valor de la mercadería a partir de reconstruir cómo fue hecha. Entonces, comenzamos, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos, pero es la lógica, ¿sí? Tenemos una mercadería, ¿cómo se hizo? Imagínense que es algo que es manufacturado, tipo una silla, una máquina, lo que sea. Empezamos de cero, el costo, valor de los materiales, el costo de la fabricación, ¿sí? El margen de ganancias que quiero tener, el packaging, qué sé yo, otros costos, ¿sí? O sea, todos los costos que vimos en la unidad 1, desde que se fabrica hasta que se importa, porque pueden ser un montón dependiendo del tipo de operación. Pero bueno, todos los costos que van suponiendo hacer esa mercadería e importarla, más, menos ajustes del artículo 8, esos son los del método reconstructivo. Claramente no es el más fácil,
Pero bueno, lo da como opción, ¿sí? Así que bueno, como vieron, va del menos, o sea, el más concreto al más flexible, donde acá culmina todo con el método del último recurso, ¿sí? Es como, ya no pudiste por el artículo 1, después por mercaderías iguales, después por similares, después por el deductivo, después por el reconstructivo, bueno, está bien. Tenemos el último recurso, ¿sí? El artículo 7, el cual dice, si el valor en aduana de las mercaderías no puede determinarse por los artículos 1 al 6, dice que el valor se determinará por criterios razonables compatibles con los principios de este acuerdo sobre los datos que ya se tienen en el país de importación, directamente con datos que existan de importación relacionados con lo que voy a importar yo, ¿sí? Lo que dice es que el artículo 7 en sí no es un método, pero digamos que nos invita a volver sobre nuestros pasos, intentando valorarlo desde el artículo 1 al artículo 6, a ver si va por alguno. Lo único que nos permite ser un poco más flexibles en ese proceso, ¿sí? Algo que por ahí nos sacaba de no poder valorar por ninguno de esos artículos, nos dice, bueno, podés ser más flexible y la idea es que lo valores por alguno de esos métodos. Así que claramente el último recurso es ese, ¿sí? O sea, volver para atrás y podés flexibilizar tus conceptos para que entre en la valoración del artículo 1 al 6. Bien, llegamos al artículo 8, ¿sí? El de los ajustes, el que están todos lados. Entonces, artículo 8, ¿sí? Nos habla de dos tipos de ajustes, en dos grandes categorías. Tenemos los obligatorios y los facultativos, ¿sí? Vamos a ver cada uno. Los obligatorios son, por ejemplo, las comisiones y corretajes, excepto las de compra, o sea, solamente las de venta, costos y gastos de envase y embalaje, materiales, herramientas, matrices y moldes, trabajos de ingeniería, planos, croquis, salvo aquellos realizados en el país de importación, cánones y derechos de licencia, y el producto de la reventa. Y los facultativos son los gastos de transporte hasta el lugar de importación, los gastos de carga, descarga y manipuleo, y los costos del seguro. Ahora, según una nota interpretativa que hay en este artículo, nos dice que los ajustes en menos, ¿sí?, se deben dar por los gastos de construcción, el armado, el montaje o asistencia técnica posteriores a la importación, un costo de transporte ulterior, es decir, luego de realizada la importación, derechos e impuestos aplicables en el país de importación, intereses o gastos de financiación. Esos ajustes son en menos. Y otros descuentos admitidos son por pago contado, por cantidad o por nivel comercial, ¿sí? Esos son, a grandes rasgos, los ajustes que son admisibles y hay que ajustar literalmente en la valoración en más o en menos. Así que bueno, con esa información, nosotros ahora vamos a ver un poco de la práctica, la cual básicamente es que ustedes aprendan a ordenar la información que tenemos en los ejercicios, porque les recuerdo que el objetivo principal es establecer un valor en aduana para usarlo de base para pagar los derechos, las tasas, los impuestos, ¿sí? Vamos a establecer alguna garantía, como les dije antes, alguna multa, pero fundamentalmente es sacar el valor en aduana, que es la base para todas las cuentas que tengamos que hacer respecto a la parte aduanera, ¿sí?
Así que bueno, vamos a verlo tranquilas, de a poco, y yo les recomiendo que hagan este ejercicio de hacerlo en una hoja, para que también lo tengan de base para el trabajo práctico, ¿sí? Que van a ser muy parecidos a este, porque la idea no es ponerles algo que no se haya visto. Así que bueno, ahora, para los que también lo van a ver después, presten mucha atención, porque más allá de los números que haya, la idea son los conceptos, ¿sí? El orden, que tiene que ir, que no, que va sumando, que va restando y por qué. Pero bueno, digamos que en cada ejercicio, en este caso, pero en la vida real, nuestro objetivo es llegar al valor en aduana, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con los ejercicios prácticos. Bueno, el primero dice: el Sol Argentino, Sociedad Anónima, compra una central hidroeléctrica al exportador X, a un valor de $255.000. Asimismo, la carta de crédito, ¿sí?, que es un documento bancario, refleja que existe una comisión de venta del orden del 2%. La operación se realiza en condiciones FOB y del conocimiento de embarque surge que el flete asciende a $10.000. Determinar la base imponible considerando un seguro del 1%. Justifique la respuesta. Bien. Cosas a tener en cuenta, que no están escritas acá, pero estaría bueno que tomen nota y que lo sepan. Primero, hay que repasar Incoterms. Muy importante. Yo les dije, les avisé, de que los íbamos a volver a retornar. Y ahora, más que nada, o sea, es fundamental que entiendan los Incoterms. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de valoración, como les dije, la de IMPO y la de EXPO, y cada una toma un Incoterm distinto como base. La IMPO, nuestro objetivo para sacar el valor en aduana, es llegar a la base CIF, que les recuerdo es costo, seguro y flete. Y la valoración de Expo, que vamos a ver la clase que viene, es de base FOB, ¿sí? Porque les adelanto que no está bajo ningún convenio internacional como lo es la IMPO. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué conceptos en cuanto a costos abarca cada Incoterm? Por ejemplo, acá en IMPO, ¿sí? Si tenemos que llegar a CIP o a CIF, que es lo mismo, imagínense que me hacen partir de una base FOB justamente, ¿no? FOB. Pero yo sé que para IMPO no me sirve. Entonces la tengo que llevar así. ¿Y cómo llevo algo que tiene valor FOB a CIF? ¿Sí? Me faltan dos conceptos, que son el costo y el flete. Es la forma más simple. Ahora, si me voy Incoterms más atrás, o más en el medio, por ejemplo un CFR, para llegar a CIF tengo que agregar el seguro. Pero si tengo un export, que es el más básico, tengo que todos los gastos internos, ¿sí?, hasta el flete internacional, después, ahí sí, seguro y flete internacional. Y lo mismo si me llegan a dar un Incoterm mayor, ¿sí?, alguno con D, por ejemplo, que me dice gastos de descarga en destino, o un montón de cosas que no van a formar parte del CIP, o CIF. Entonces,
yo los tengo que, en este caso, deducir, restar, para llegar al CIF. Entonces, como nosotros vimos los Incoterms de menos a más, qué tenía cada uno, cómo pasar de uno a otro, eso acá es fundamental, así que repásenlo, ¿sí? Así que bueno, otra cosa es que hay veces que los ejercicios y la vida real nos dicen qué porcentaje de seguro se toma, o qué monto ya directamente. Pero si no nos dicen, y nosotros nos quedamos como, tengo que llegar a CIF, tengo que tener el seguro, ¿sí? O sea, ¿cómo no me van a dar el concepto de seguro? Bueno, el concepto de seguro, que esto también ya lo vimos, es universal, o sea, está. Se establece un seguro del 1%, ¿sí? Entonces, si no me lo explicitan, digamos, en un ejercicio, no lo veo, está, y es del 1%, ¿sí? Porque está establecido así internacionalmente. Así que no es que le faltaría un dato, porque es así, digamos. Así que bueno, esas son las cosas que por ahora se me ocurren de tener en cuenta para el tema de valoración, ¿sí? No todo lo que se le va enseñando acá es como que queda en el aire, sino que todo obviamente está relacionado. Así que bueno, ya dijimos el enunciado, y vamos a ir igual pasando por el tema de los números y todo, vamos a ir pasando de uno a otro. A ver. Bien, entonces, acá nos dice que se compra el producto por un valor de $255.000. No nos dice todavía el Incoterm, pero seguimos leyendo, y dice que la operación se realiza en condiciones FOB. ¿Qué sabemos ahora? Que tenemos que llevarlo a base CIF. Entonces, como dije, nos falta el flete y el seguro. Acá nos dice que el seguro es del 1%, lo establece, y nos dice que del conocimiento de embarque surge que el flete son $10.000. Así que ya tenemos el dato servido. Pero también hay un tema que nos dice que hay una comisión de venta del 2%, ¿sí? Hay que ver si esa comisión de venta está en los ajustes del artículo 8 y si se suma o se resta. Entonces, nos dice determinar la base imponible. Bien. Entonces, el valor FOB es el valor de esta central hidroeléctrica, que ya nos dice que vale $255.000. Tenemos que llevarlo así. ¿Cómo? Fácil. Fácil. El valor del flete nos dijo que es 10.000, así que lo ponemos como suma. Ahora, el seguro, ¿sí? El seguro generalmente, otra cosa a tener en cuenta, se saca sobre el costo y flete, ¿sí? Porque dice el 1%. ¿El 1% de qué? ¿Sí? Es del otro Incoterm, del costo y flete, CFR. Entonces, tengo el valor FOB, le sumo los 10.000, ya tengo CFR. Tengo que sacar el seguro, hago el 1% de 265.000, que son el FOB más el flete. Ya tengo el seguro, me da 2.650. Tengo que sumar ahora el FOB, el flete, el seguro. Entonces tengo el CIF. Llegué a la base CIF, que es la base en aduana, el valor en aduana, son equivalentes, que me da 267.650. Ahora, ajustes, ¿sí? El ajuste es, en este caso, sumando, porque es una comisión de venta de $5.100, ¿sí? Y, entonces, ¿cómo se suma? Tenemos que la base imponible es de 272.750, ¿sí? Y la justificación es la siguiente. Al valor FOB, lo leo tal cual, pero es lo que estuvimos hablando, ¿sí? Al valor FOB se debe sumar los valores de flete y seguro, ya que Argentina
adoptó como obligatorios los ajustes facultativos del artículo 8. Y además se usa base CIF. Además se debe agregar el importe de la comisión de venta, también del artículo 8, ¿sí? Los gastos de corretaje y comisiones, ¿sí? Que dice que esos se agregan, excepto que sean de compra. En este caso es de venta, por eso se suma, ¿sí? Entonces, deben formar parte del valor de la mercadería. ¿Sí? Repetimos. Nos dicen que compramos una mercadería, ¿sí? Que vale $255.000. Nos dice que es FOB. Nosotros tenemos que llegar al valor en aduana de Argentina, que es base CIF. ¿Cómo paso del FOB al CIF? Repasen Incoterms. Se suma flete y seguro. Ahora, el flete lo tengo, me lo dan así servido, $10.000. FOB más flete, CFR, o sea, costo y flete. Sobre el CFR, saco el seguro. Es el 1%, ya tengo el seguro. ¿Cómo llego a CIF? FOB, flete, seguro. Llego a CIF. CIF igual valor en aduana. Veo si hay ajustes. Una vez que llego ahí, veo si hay ajustes. En este caso, es una comisión de venta que tiene que sumar. Entonces, se suman y la base imponible va a ser el valor en aduana o valor CIF más menos ajustes en este caso. Así que bueno, es 272,750. A ver. Cortamos acá, hacemos un hasta ahí 20, ¿sí? Y vuelvo que creo que quedan 2 ejercicios más, ¿sí? Para que se queden bien con distintos ejemplos y puedan hacer el trabajo práctico. Así que bueno, las veo y 20 en puntos y seguimos.